Querido Rodolfo Stolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, ¿cómo estás, admirado amigo? Mi estimadísimo David, siempre es un placer platicar contigo y con todo el auditorio a tus órdenes. Oye, a ver, hoy tenemos este dato de la actividad económica que pues, ya nos deja claro cómo están las cosas, o más claro cómo van las cosas, ¿no? Pues sí, un dato que sorprendió a los analistas, que estaban esperando un crecimiento por el 0.2% mensual, es una caída, principalmente afectada por la parte del agropecuario, pero también por esta desaceleración de servicios. Estamos hablando del mes de noviembre del año pasado. Afortunadamente el crecimiento de octubre fue muy bueno y vamos a tener un crecimiento del cuarto trimestre del año pasado bastante bueno, por ahí del 0.6, 0.7%, un poquito más, y con eso cerraríamos el año alrededor de 0.4%, que es nuestro pronóstico, podría ser incluso 0.5, depende cómo venga diciembre, pero ya tenemos también indicadores de diciembre, por ejemplo, el indicador oportuno de las manufacturas muestra una caída para diciembre que implicaría pues, menor ritmo de actividad. Sigue la atonía que vimos durante todo el año, pero todo parece indicar que ya existen algunas señales de mejora. La inversión pública se espera que quede con el 10% real, la plataforma petrolera parece que ya se ha estabilizado, y bueno, el diferencial arancelario que tiene México con respecto al resto del mundo en Estados Unidos, que nos mantiene en una posición muy competitiva, ¿no? A ver, y ahora, con estos datos, porque yo sí creo que algún día voy a escribir, si tengo tiempo y espacio, un libro sobre la psicología social del tipo de cambio, porque hay gente que le da poderes que no debería tener al tipo de cambio, ¿no? Tenemos muy sacralizado en México el tipo de cambio. Justamente tenemos una reunión en la China y comentaban esto, ¿no? Que hay gente que le gusta tener dólares en efectivo en su casa y no se da cuenta que ahorita con esta debilidad del dólar pues está perdiendo, de hecho, poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues en México se sigue ofreciendo una tasa de interés que es muy llamativa para los inversionistas extranjeros, cuando en Estados Unidos está pagando menos del 4%, 3.75 la de la FED, 3.50, 3.35, pues en México estamos bastante más arriba, estamos en el 7%, y vale la pena invertir en México porque si volteas al resto de los bancos centrales también están muy bajos. Y México tiene varias cualidades importantes, tiene muchísimas reservas internacionales, tiene una macroeconomía muy fuerte donde lo que ha quedado de ver es el crecimiento. Las finanzas públicas hizo un esfuerzo importante en el 2005 para tratar de sanearlas, no se consiguió, pero sigue esta retórica. Entonces tienen algunos puntos rojos que nosotros como mexicanos podemos ver más claramente. A ver, perdón, Rodolfo, no se consiguió. ¿Qué tan cerca se quedó de la meta y qué tan en camino vamos? Yo creo que el año pasado tuvimos muchos ejercicios hasta por ahí de septiembre y después empezó a recuperar. Creo que va a cerrar bastante en línea con lo que traía la Secretaría de Hacienda en sus últimas proyecciones. Y ya dijo que este año nos vamos a endeudar un poquito más, pero va a empezar a haber inversión pública. No es lo mismo endeudarnos para pagar apoyos en efectivo que para generar carreteras, obras o desarrollar los llamados polos del bienestar, porque tienen diferentes impactos en el largo plazo. Todo esto, nosotros pensamos que a pesar de todo, pues México sigue teniendo una posición muy interesante en términos de tasas, y por eso es que hemos visto también, junto con las cosas que están pasando en Estados Unidos, todo este Cell América, todo lo que pasó en Davos, donde se bajó la atención sobre Groenlandia, esta disputa comercial que parece Donald Trump quiere continuar con la Unión Europea, parece que esto ya se frenó un poco, y los mercados, conforme van asimilando esto, es un hecho de comprar el rumor y vender la noticia. Como van asimilando esto, se dan cuenta que hay otros países emergentes que nos ofrecen mejores condiciones financieras, siempre y cuando estás dispuesto a aceptar con un riesgo bastante limitado, te diría yo. Es que creo que todavía los mercados, todavía que en muchos lugares no se acaba de entender a Donald Trump, y que a mí que me gusta ver las cosas simples. Cuando tú ves la WWE, cuando van preparando cómo se manejan, es un programa de contenidos que que sale 2 veces a la semana, que venden unos pagos por evento, o sea, que van generando expectativas. Así es como se maneja Donald Trump. Y que no pasa lo que pasa, sino que lo importante es todo lo que hay en medio, ¿no? Sí, me parece que es un hombre tremendamente transaccional, que sí ha generado mucha incertidumbre a nivel global, pero ha demostrado, claro, nunca ha mentido sobre lo que realmente está buscando, ¿no? Él siempre ha dicho, vamos a tratar de hacer Estados Unidos grande otra vez, y él
la forma en la que lo quiere llevar ha sido como muy claro este tema de la doctrina Donwell, que ahora le llaman este corolario, de que América es para los americanos, nosotros tenemos que encargarnos de nuestra seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Los movimientos militares que ya no son estas guerras de años como contra Irak, contra Afganistán, sino que son simplemente movimientos, operaciones muy puntuales. En ese sentido, también se ha visto un deterioro de las finanzas públicas de Estados Unidos y los mercados se le están cobrando, ¿no? Porque además estamos en medio de la efervescencia de la inteligencia artificial, donde hay un optimismo desbordado, a pesar de todas estas inversiones circulares que puede haber, de que muchas de las empresas no están generando ingresos, simplemente están vendiendo promesas, como pasó en la burbuja del .com en los 2000. Entonces es un momento muy interesante. Lo que sí es que a pesar de toda esta incertidumbre, el propio Fondo Monetario Internacional dijo, bueno, vamos a crecer más o menos lo mismo en 2026 que lo que crecimos en 2025, es decir, sigue habiendo mucha resiliencia por la parte de la actividad económica, a pesar de que los riesgos geopolíticos se han incrementado de manera relevante. Fíjate que este tema del tipo de cambio creo que es un asunto en el que tendríamos que concentrarnos mucho más en entender que ya fue hace 35 años cuando el tipo de cambio era la piedra fundamental, la piedra de toque de la economía mexicana, ¿no? Sí, y sobre todo porque el motor, uno de los pocos motores de crecimiento que tuvimos el año pasado y que tendremos justamente fue la parte de las exportaciones, en particular Estados Unidos, que han hecho, las importaciones totales de Estados Unidos se han hecho chiquitas y la participación de México se ha hecho grande. Es decir, tenemos una rebanada del pastel más grande, pero el pastel es más chico. Mientras el tipo de cambio se mantenga así, pues es mucho más caro para Estados Unidos comprarnos a nosotros. Y con estos niveles de tipo de cambio para nosotros es muy barato comprar bienes importados. No sé qué hay que tener eso en la cabeza. Si nos vamos a la economía real, en la parte financiera, bueno, lo que estamos viendo sí que tiene mucho que ver con esto del carry trade, el diferencial de tasas, y de que están buscando rendimientos que sean atractivos para sus clientes, los diferentes fondos de inversión y demás. Es decir, lo tenemos muy sacralizado, nos lo tenemos que sacar de la cabeza, lo hemos platicado ya en varias ocasiones, porque no es más que un precio en la economía, es un precio muy importante, es un precio faro, lo que quieras, pero no deja de ser el precio de la moneda que se utiliza en nuestro vecino del norte. Antes de ayer di una conferencia, una plática en un grupo empresarial grande ahí de Tamaulipas, el Grupo Ibarra. La principal preocupación que tenía, para una plática para sus proveedores y sus clientes, ya sabes. La primera pregunta es, ¿cómo nos va a afectar los movimientos del tipo de cambio? Pues yo creo que ya tendríamos que entender esto que acabas de decir, querido Rodolfo, que es un precio de la economía. Y creo que no es más que eso. Sí, un precio muy relevante, sí, pero es un precio más de la economía, ¿no? Sabes que cuando yo tengo la oportunidad de platicar con los clientes de Banamex en este tipo de foros, siempre preguntan por el tipo de cambio y yo siempre les menciono que Banamex tiene un récord perfecto por nuestro cambio el tipo de cambio, porque estamos seguros que va a estar entre 15 y 25. Entonces, si tenemos ese rango como muy claro, pues ya no tiene que quedar claro, ¿no? Te lo voy a robar. Fíjate que te lo voy a robar. Evidentemente te daré crédito, pero te lo voy a robar. Porque siempre que das una plática, te pasa a ti, me pasa a mí, te preguntan, ¿y dónde ves el tipo de cambio? Pues ahí, entre el 15 y el 25, no sabemos dónde, pero ahí va a estar. Históricamente ahí ha estado, lo tenemos que tener como muy claro. Digamos que el nivel de equilibrio que hemos visto previamente es 20, ahorita estamos chiquiteando las resistencias de los 18, estamos viendo los 17 bajos. Sí, son movimientos del día que se van moviendo porque así se mueven los recursos. Cualquier noticia ahorita mueve los mercados, está muy tenso el ambiente, porque además estamos viendo, por ejemplo, en la bolsa de valores en México y en Estados Unidos, máximos históricos y máximos históricos y máximos históricos, narrativa de día, todo esto que, bueno, al final del día, cuando ves el crecimiento del PIB, por ejemplo, en México sí te asusta un poco, cuando ves en Estados Unidos dices, pues sí se ha mantenido resiliente, es decir, no podemos dejar de pensar que el sector financiero necesariamente tiene un vínculo con la parte real, y la parte real es la que nos afecta a todos, ¿no? A ver, ahora, Banco de México va a hacer pausa, ¿y cuándo lo va a hacer? ¿En febrero o en marzo en la baja de las tasas de interés? No, yo creo que el Banco de México se va a esperar en la reunión que tienen ahora en febrero.
lo han dicho claramente, su propio ya dijo, no, pues va a ser unánime y va a haber una pausa. Yo creo que va a durar todo el primer trimestre, la pausa van a esperar 2 meses, para ver sobre todo el efecto del incremento en el IEPS, el incremento de los aranceles, los costos acumulados en términos laborales que ya traen, para ver cómo se va comportando la inflación. Esta semana tuvimos un dato que se ve muy bonito, el total, 3.77, pero si ves la subyacente se fue a 4.5. Y que se aceleró de manera importante y está fuera del rango. Entonces creo que Banco de México, gracias también a esta fortaleza del tipo de cambio, va a tener tiempo, por lo menos un par de reuniones para esperar y ver cómo se van dando las cosas, y después realizaría un par de recortes más en el año para cerrar la tasa en 6.50, ya claramente en la parte neutral del intervalo que ellos han considerado, ¿no? Fíjate que a mí no me pasaría remoto llegar al 6.25 o incluso al 6, ¿eh? No sería raro, también tiene mucho que ver con cómo se van a dar los movimientos en la Reserva Federal, que al momento trae, insisto, 2 recortes, si no me recuerdo, en la segunda mitad del año, porque además ahí está mucho más politizado el asunto con todo esto de las acusaciones de Trump a Powell, lo que quieren hacer con Lisa Cook, en fin, todo esto pues empantana mucho más el ambiente, un poco dejando de lado la validez que tiene la FED con todos los problemas que puede llegar a tener, es un pilar del sistema financiero mundial. Se mueven las cosas en Estados Unidos, se mueven recursos multimillonarios en cuestión de minutos. Entonces hay que tener como muy claro cuál va a ser la postura relativa de México. Ya hicimos pequeño el diferencial y el tipo de cambio se apreció, que es algo que en ningún libro de economía lo vas a encontrar, o sea, no tiene ninguna lógica, pero tiene más que ver con estos vaivenes de cómo se ven comparativamente las diferentes economías, ¿no? Sí, o sea, yo es como lo veo, o sea, que va incluso en contra de lo que parecería lo natural, ¿no? Pues por lo menos lo que te dicen en la teoría económica, ¿no? Que si es más chico el diferencial, pues te vas a depreciar para que se mantenga la paridad de tasas de interés. Pero pues no sucedió en la realidad. ¿Por qué? Porque la tasa en México era bastante elevada, insisto, hubo mucha debilidad del dólar, entonces esto generó, creo yo que la narrativa es diferente, pero sí estamos viendo que se empiezan a dar los cimientos de un nuevo episodio del superpeso, como el que tuvimos en 2022, 2023, creo que se empiezan a afectar, pero todo esto viene principalmente por la debilidad del dólar, y ya cuando lo abre dice, lo que pasa es que México sí tiene ciertas características que lo hacen muy especial. El momento claro de este año sin duda será la renegociación del TEMEC, ya sé que es una revisión, a mí me gusta llamarle renegociación, lo vemos por ahí, donde no va a ser tersa, va a ser bastante ruda, y donde tendremos que conceder algunas cosas en esta transaccionalidad de Trump para mantener el acuerdo que le permite a 2 países seguir entrando sin arancel, el 80% de nuestras exportaciones, por ejemplo, el 80% que mandamos a Estados Unidos, el 80-20%, es decir, el 64% del total, entra sin pagar arancel, gracias al TEMEC. Yo tengo la teoría de que va a ser ruda en las discusiones políticas y que en lo económico más o menos va a estar tranquilo. O sea, que lo va a acabar es todo lo que hay relacionado. La seguridad, la migración, todas esas cosas que van a ser lo complicado, que no es tema necesariamente de la negociación. No, creo que también va a haber mucho impulso por parte de Estados Unidos de detener el momento chino en su patio trasero, que somos nosotros, ¿no? Empieza a haber ruido por las cifras de inversión extranjera de China, que son minúsculas, lo importante que es China en nuestras importaciones, eso sí es relevante, y creo que va a haber mucha presión por ese lado, ya se ofreció un primer tributo, este incremento en los aranceles para los países con los que no tenemos tratado, pero será por ahí, por la parte del fentanilo, la parte de la migración, del crimen organizado, pero como bien dices, creo que la cadena económica regional está muy integrada, incluyendo a Canadá, no hay que perderlo de vista, y bueno, si esto, en efecto, el golpe sería mayúsculo para nosotros si no llega a tener, pero no sería tampoco tan irrelevante para Estados Unidos como lo plantea Trump. Entonces creo que en la parte económica está como muy claro, pero sí habrá sin duda muchas declaraciones, mucha tensión, mucho nerviosismo. Al final del día yo siento que vamos a continuar con el TEMEC, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, admirado amigo. Que te vaya muy, pero muy bien. Igualmente, amigo, te mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente fin de semana.